Bien, hola a todos. Como veis, esto es un vídeo de repaso de la oración simple. Luego haré otro vídeo de la oración compuesta para los alumnos de cuarto, pero este vídeo de repaso de la oración simple, en el que vamos a ir viendo tanto los sintagmas como el sujeto, el predicado, los complementos del verbo y los valores del se, sirve para todos los alumnos, tanto los de tercero como los de cuarto. Si bien es cierto que la teoría que vais a ir viendo son esquemas y fichas que he entregado a los alumnos de cuarto, porque vienen más resumidas, es el mismo contenido el que sale en tercero y en cuarto en la oración simple. Lo que pasa es que vosotros, los alumnos de tercero, tenéis el flipus sintáctico, así que seguid utilizando el flipus sin problema. ¿Para qué sirve este vídeo? Este vídeo no es un vídeo de ampliación, es un vídeo de repaso, con el fin de que quede claro los contenidos sintácticos de cara al último examen y sobre todo para reforzar a aquellos alumnos que tienen este criterio, ¿no? El criterio de conocimiento de la lengua pendiente y lo van a tener que recuperar en la recuperación de la asignatura. Bien, vamos a empezar por el principio, los sintagmas. Los sintagmas o grupos sintácticos. Chicos, los sintagmas son aquellos grupos formados normalmente por varias oraciones, una o varias oraciones, una o varias palabras, en las que el núcleo varía, dependiendo de si es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, hay una preposición o hay un verbo, tendremos sintagmas nominales, adjetivales, adverbiales o preposicionales. Entonces, en primer lugar, los sintagmas nominales. Los sintagmas nominales, chicos, como su propio nombre indica, tienen como núcleo un sustantivo o palabra derivada del sustantivo. ¿Cómo puede ser? Pues, por ejemplo, un adjetivo sustantivado, un pronombre que actúa como un nombre, entonces cualquier cosa que actúe en función de un sustantivo. Complementos que tiene un sintagma nominal, pues pueden ser un determinante, un sintagma adjetival complemento del nombre, un sintagma preposicional complemento del nombre también, o un sintagma nominal a aposición, que dependiendo de si va entre comas será explicativa y si no lleva comas será especificativo. Bien, entonces, ¿cómo localizo yo el núcleo de un sintagma? Mirad, lo voy a hacer aquí en un cuadro pequeño de repaso para que lo tengáis en mente siempre, que es que para localizar el núcleo tengo que buscar diferentes palabras. En primer lugar, si tengo un verbo, eso será el núcleo del predicado. Ya veremos luego lo que es el predicado, el sujeto y demás. Pero lo primero que tenéis que buscar es un verbo. Si no hay un verbo, buscar un sustantivo. Si no hay un sustantivo, buscar un adjetivo. Y siempre por este orden, ¿eh? Y si no hay un adjetivo, buscar un adverbio. Bien, esas son las únicas palabras que pueden actuar como núcleo de una oración o de un sintagma. Pero tenéis que tener en cuenta que en estos tres casos hay un asterisco, que quiere decir que es que siempre serán núcleos siempre que no vayan detrás de una preposición. Entonces no pueden ir detrás de una preposición, o lo que es lo mismo, dentro de un sintagma preposicional. Vale, entonces, en la oración, por ejemplo, mi coche azul, tengo un determinante, mi, un sustantivo, coche, y un adjetivo, azul. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra primera que puede formar núcleo? Vamos a ver, ¿tengo aquí algún verbo? No, por lo tanto no puede ser el núcleo un verbo. ¿Tengo algún sustantivo en la oración? Sí, coche. ¿Va delante de alguna preposición? No, porque mi es un determinante. Por lo tanto, el núcleo de este sintagma es coche. Por lo tanto, si el núcleo es coche, esto es un sintagma nominal, en el que mi es un determinante y azul es un adjetivo, por lo tanto, sintagma adjetival y, como hemos visto antes, complemento del nombre. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, mi casa de verano. Bien, vamos a buscar el núcleo. Como ya hemos dicho, en este sintagma no hay verbo, por lo tanto el siguiente que tengo que buscar es un sustantivo. De sustantivo tengo aquí casa y verano. ¿Cuál de los dos es el núcleo? Muy fácil, el que no vaya detrás de una preposición.
Verano va detrás de, por lo tanto verano no puede ser el núcleo. El núcleo es casa. Entonces lo apuntamos, núcleo casa, y por lo tanto todo esto es un sintagma nominal, en el que mi es el determinante y de verano es un sintagma preposicional complemento del nombre, que ya veremos luego cómo se analiza. Bien, en la oración mi tío Luis tengo que buscar el núcleo. De nuevo tengo que buscar, verbo no hay, pues vamos a buscar un sustantivo. Tengo dos, tío y Luis. ¿Cuál de los dos es el núcleo? Muy fácil, el que no se pueda quitar. Yo puedo quitar tío y dejo mi Luis. No tiene sentido, ¿no? Pero aquí sí que puedo quitar Luis y no pasa nada, mi tío. Por lo tanto, el núcleo de esta oración es tío. Por lo tanto, como es un sustantivo, sintagma nominal, y esto es un determinante, y Luis, otro sintagma nominal, por lo tanto, que ya lo hemos visto antes, es una oposición, y como no va con coma, especificativa. Bien, en el sintagma Marta, la profesora de lengua, ¿vale? Tengo varios sustantivos que podrían actuar como si fuese el núcleo. Hemos dicho que verbo no hay, por lo tanto vamos a ver sustantivos. Tengo el sustantivo Marta, el sustantivo profesora y el sustantivo lengua. Lengua no puede ser porque va detrás de una preposición, ¿vale? Aquí tenemos el de, por lo tanto no puede ser lengua el núcleo. Vamos a ver si es profesora o Marta. Esto es muy fácil, chicos. Cuando veáis que hay unas comas, veis que esto está con comas aquí y aquí, eso actúa como si fuese un paréntesis. Un paréntesis que no es importante, sino que acompaña lo que hay delante. Entonces, la palabra importante es a la que acompaña el paréntesis. Marta es el núcleo, por lo tanto todo esto es sintagma nominal. Y esto hemos dicho, chicos, que es otro sintagma nominal que acompaña un sintagma nominal que acompaña a otro sintagma nominal. Eso es una aposición. Y en este caso, como lleva comas, explicativa. En el que el núcleo es profesora, porque ya hemos dicho que lengua no puede ser porque lleva una preposición. La es un determinante y de lengua es un sintagma preposicional, complemento del nombre. Bien, esto es el sintagma nominal. Borro y continuamos. Vamos a ver ahora el sintagma adjetival. Bien, como su propio nombre indica, el sintagma adjetival tiene como núcleo un adjetivo. ¿Y qué complementos tiene? Pues bien, le va a poder complementar otro sintagma adjetival, complemento del nombre, le va a complementar también un sintagma preposicional, perdón, complemento del nombre no, complemento del adjetivo, porque estamos dentro de un sintagma adjetival. Entonces, otro sintagma preposicional, que en este caso será también complemento del adjetivo. Y por último, le puede complementar un sintagma adverbial que va a actuar como modificador. Entonces, por ejemplo, en el sintagma rosa claro, tengo dos adjetivos, ¿vale? Entonces, no hay un verbo, no es el núcleo, no hay un sustantivo, no es el núcleo, siguiente un adjetivo. Ninguno de los dos va detrás de preposición. Tengo que intentar averiguar cuál de los dos es más importante, cuál es el que da más significado, rosa o claro. Como vemos, rosa. Por lo tanto, esto es un sintagma adjetival cuyo núcleo es rosa. Y claro es otro adjetivo que actúa, como ya hemos visto antes, como un sintagma adjetival complemento del adjetivo. También puedo decir, por ejemplo, harto de exámenes. Vale, entonces vamos a ver cuál es el núcleo en este sintagma. Bien, no hay ningún verbo, tengo harto que es un adjetivo y exámenes que es un sustantivo. Por lógica diría que exámenes es el núcleo porque es un sustantivo y va antes que el adjetivo, que está aquí en tercer lugar. Sin embargo, va detrás de una preposición, por lo tanto, el adjetivo es el núcleo. Entonces, en este caso, harto es el núcleo, por lo tanto, esto es un sintagma adjetival. Y de exámenes es un sintagma preposicional que acompaña a harto, que es un adjetivo, por lo tanto, complemento del adjetivo. Bien, y por último, yo puedo decir, por ejemplo, muy rosa. Aquí, para saber cuál es el núcleo, tengo que seguir el orden. No hay ningún verbo, no hay ningún sustantivo, tengo un adjetivo y un adverbio. Pues el adjetivo que va antes será el núcleo. Entonces, rosa, núcleo.
Por lo tanto, todo esto es un sintagma adjetival y muy es un sintagma adverbial modificador. Vale, ya hemos terminado con el sintagma adjetival. Vamos con el sintagma adverbial. Bien, como su propio nombre indica, el sintagma adverbial tiene como núcleo un adverbio. ¿Y qué complementos pueden acompañarlo? Otro sintagma preposicional que sea complemento del adverbio o otro sintagma adverbial que sea modificador. Entonces, por ejemplo, en el sintagma muy lejos tengo dos adverbios, muy y lejos. Para saber cuál es el núcleo tengo que ver cuál es el importante, cuál es el que da significado, muy o lejos. Por ejemplo, estaba muy lejos. Yo digo estaba muy o estaba lejos. El importante es lejos, que es el que da sentido. Por lo tanto, el núcleo es lejos. Esto es un sintagma adverbial y muy es otro adverbio, por lo tanto, sintagma adverbial modificador. Que si os dais cuenta, lo tenemos aquí en la lista. Bien, también puedo decir lejos de aquí, ¿vale? En el que el núcleo, como vemos, para verlo, tengo lejos, que es un adverbio, y aquí, que es otro adverbio. Entonces, ¿cuál de los dos es el núcleo? Muy fácil, el que no esté detrás de preposición. Aquí tiene una preposición delante que es de, por lo tanto, el núcleo es lejos. Entonces, me voy a lejos, que es el núcleo, todo esto es un sintagma adverbial, y de aquí es un sintagma preposicional complemento del adverbio, ¿vale? Complemento del adverbio. ¿De qué adverbio? De lejos. Entonces, así tenemos las dos formas de analizar el sintagma. Continúo un poquito. Vamos con el sintagma preposicional. Bien, el sintagma preposicional no tiene núcleo, ¿vale? Dependiendo de la gramática que estemos estudiando, pues se analizará de una forma u otra. ¿Cómo lo analizamos nosotros en clase? Pues muy fácil. Con dos estructuras. Enlace más término, sintagma, lo que sea. Bien, el enlace va a ser la preposición y el término el resto de cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el sintagma de Madrid, todo esto es un sintagma preposicional. Como ya he dicho, no tiene núcleo, entonces no busco el núcleo, esto es un sintagma preposicional. ¿Y cómo lo analizo? Enlace y término. ¿Qué tipo de palabra en Madrid? Un sustantivo, pues esto es un sintagma nominal. Pero es que también puedo decir de aquí. Y cuando hago de aquí, esto es lo mismo, un sintagma preposicional, en el que de es el enlace y aquí es término. Pero en este caso aquí es un adverbio, por lo tanto esto es un sintagma adverbial. ¿De acuerdo? Bien. Luego me queda el último tipo de sintagma, que es el sintagma verbal. El sintagma verbal, de todas formas, lo veremos más adelante. Pero voy a hacer una breve introducción, ¿vale? El sintagma verbal tiene como núcleo, obviamente, el verbo. ¿Y qué complementos tiene? Vamos a ponerlo como el resto. Tiene como núcleo el verbo. ¿Y qué complementos puede haber en un sintagma verbal? Pues bien, los complementos de un sintagma verbal dependen de si es predicado verbal o nominal. Pero entre los complementos tenemos el complemento directo, el complemento indirecto, el atributo o atributo locativo, que ya veremos lo que es, el complemento circunstancial, el complemento de régimen, el complemento predicativo o el complemento agente. ¿Vale? Luego veremos otros elementos que también forman parte de la oración y son importantes que conozcáis, pero principalmente pues eso, el directo, el indirecto, el atributo, el circunstancial, el de régimen, el predicativo y el agente. Bien, estos son los sintagmas. Paro aquí el vídeo y luego pasamos a la parte 2 para explicar el sujeto.